Muy buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos con el economista Andrés García Suaza. Él es profesor de la Universidad del Rosario, trabaja en áreas de economía laboral y econometría aplicada. Ha realizado trabajos en estas áreas para el Departamento Nacional de Planeación o DNP, también en el Ministerio del Trabajo, el Banco Mundial y OIT. Actualmente desarrolla estudios sobre la relación entre informalidad laboral y los fenómenos de crecimiento urbano. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, Cristian. Bien, todo bien. Y pues nada, agradecerte el espacio pues, de compartir aquí algunas ideas sobre los temas de economía, política económica y demás, y agradecerte la invitación. Muchas gracias, doctor. Es que este canal se ha ampliado en diferentes aspectos. La idea es tener muchos más invitados de diferentes áreas y hoy tengo el honor de tenerte a ti, que eres un economista destacado en el ámbito nacional. Entonces, lo que te quiero preguntar es algo muy fácil, no muy fácil, sino muy básico, digámoslo así. Cuando hablamos de economía, ¿a qué se hace referencia primordialmente para ti? Pues mira, cuando es como si la definición de curso de primer semestre de economía que uno le da a los estudiantes es: economía es la ciencia que estudia la forma en que los agentes tomamos decisiones. Y muchas veces cuando hablamos de cómo agentes, o mejor, cuando hablamos de economía, siempre pensamos en recursos de destinación del dinero, a qué destinamos el dinero. Y si es una de las tantas decisiones que tomamos los agentes. ¿Por qué? ¿O por qué si es importante el dinero en ese contexto? Pues porque estudiamos cómo los agentes tomamos decisiones en un contexto en que los recursos son escasos. Entonces, el dinero es un recurso escaso y por lo tanto hay un conjunto de decisiones detrás que debemos analizar con unas herramientas específicas. Eso es lo que hace la economía, pero es mucho más amplia que eso, en el sentido que analizamos otro tipo de decisiones donde el recurso que se destina no necesariamente es el dinero. El tiempo de una persona durante el día es un recurso escaso también. Tomamos decisiones de cómo usar más eficientemente el tiempo. Eso lo hace una decisión económica. Pero decisiones también como, por ejemplo, no sé, salir a la calle con tapabocas o sin tapabocas. Esto tiene unos costos, esto tiene unos beneficios, y eso en el fondo lo hace también una decisión de agente económico, y todo este tipo de decisiones e interacciones de un agente, de una persona, una empresa, un gobierno, y la interacción entre ellos es de lo que se encarga, digamos, a grandes rasgos la economía. Sí, yo creo que queda bastante claro este tema de la economía, ¿no? O sea, es algo muy amplio que no se puede abordar y son decisiones, incluso hay muchas teorías que son racionales. Por ejemplo, Tim Hampor expone mucho esto de las teorías racionales del pensamiento económico. Bueno, hablemos ahora qué es una política económica, porque vemos que siempre hablan de política económica, el Banco de la República, pero ¿qué en sí qué es esto? ¿A qué hace referencia? La política económica lo podemos pensar como un conjunto de instrumentos, así como cada ciencia tiene como su caja de herramientas con la cual hace ciertas acciones. La política económica también es una caja de herramientas con la cual se busca generar ciertos incentivos o impactos en el mercado y en la sociedad en general. Mencionabas, por ejemplo, el Banco de la República. El Banco de la República es una de las instituciones que hace política económica en el país, en particular la política monetaria, pero no es la única. Entonces hay varios componentes de la política económica, hay varias dimensiones. Está la política fiscal, ahorita por ejemplo que se está hablando tanto de reforma tributaria, entonces hay otra institución que se encarga de eso. Política social, donde aparece por ejemplo el Departamento de Planeación Nacional y todo lo que hacen los ministerios en temas de educación, salud, empleo, y demás. Y la política económica, entonces, para que sea efectiva, digamos que tiene ese nivel de especialización primero y también algún nivel de balance, y por eso el Banco de la República toma unas decisiones, el Ministerio de Hacienda toma otras diferentes, de manera que no se generen de alguna forma conflictos en esa toma de decisiones. Claro, entiendo. Y la política del Banco de la República ha sido buena en estos años. ¿Tú cómo la defines en los últimos 10 años? Eh, Incluso un poco más atrás que eso, el banco es una institución bastante destacada a nivel nacional, tiene un nivel técnico muy importante, un conjunto de investigadores que detrás, digamos, de bambalinas de los que toman decisiones de la Junta, que está trabajando permanentemente en entender bien diferentes temas para tomar las mejores decisiones, digamos, de intervención con la herramienta que ellos tienen
entre tantas, pero la más importante que es la tasa de interés. Si pensamos que Colombia por allá a finales de los 90, que es una cosa impensada hoy, tenía tasas de inflación del 30%, 25%, hoy día la tasa de inflación es estable y es estable también en el contexto regional. Entonces, digamos que todo eso le ha dado cierta credibilidad al Banco de la República y lo hace una entidad muy respetada y, digamos, en la tarea que realiza de intervención de política monetaria. Entremos en concreto un poquito más hacia lo que tú mencionabas del alza de los precios generalizados, que es la inflación, esto de qué trata y por qué pasa esto, por qué la moneda cada vez vale menos, ¿no? Realmente. Sí, como la inflación es el aumento generalizado de precios que observamos muchas veces en la economía, y los precios constantemente se están moviendo pues porque responden a diferentes, llamémoslo, fuerzas, a veces los llamamos de fuerzas que ocurren en el mercado de oferta y demanda. Entonces digamos, los mercados pueden tener cierta estabilidad, pero todo el tiempo recibe choques. Entonces piensa productos agropecuarios, de repente hay un deslizamiento que tapa completamente el acceso a ciertos mercados, entonces eso hace que se produzca cierto desabastecimiento y hace que aumenten repentinamente los precios. Entonces los precios todo el tiempo están fluctuando por diferentes choques que reciben los diferentes mercados, y pues la política monetaria va un poco en la línea de estabilizar, digamos, la senda en la cual van creciendo esos precios, para lo cual la inflación pues es como el indicador. Es la tasa de crecimiento, digamos, generalizada de los precios, no del precio de un bien o dos, sino de una canasta muy grande de bienes. Entonces, como el indicador que dice, en promedio, por así decirlo, todos esos bienes, cómo está variando sus precios. Claro, entiendo lo que dices y expresas, pero para comprobar todo ello se pueden hacer experimentos, o sea, cuando, cuando se habla de políticas económicas y todo lo de inflación, cómo reducirlas, se puede comprobar una idea económica que funciona en una población, en un estado, en una región, mediante un experimento. ¿Cómo hacen ustedes para hacer estos análisis? Digamos, así como la economía tenía como esa definición amplia que mencionabas, también ha evolucionado en sus métodos, y esa evolución de los métodos ha llevado a que cada vez las componentes más experimentales de las ciencias lleguen a economía. De hecho, el premio Nobel de hace un par de años se entregó a dos economistas que trabajan en analizar, no exactamente experimentos, pero sí hacer análisis causales, o que permitan, digamos, encontrar la relación que hay entre un par de variables, las relaciones de causa-efecto, para lo cual se debe llevar a cabo metodologías no exactamente experimentales, sino cuasi experimentales. Entonces, en un experimento, digamos, un científico en su laboratorio, pues aísla completamente los tratamientos. Tiene unos ratoncitos, a unos ratoncitos les aplica digamos, una vacuna, un tratamiento, a otros no, y luego verifica qué ocurre. Para la economía es un poco más complejo, pues porque digamos que nuestro laboratorio es un poco el entorno social, los mercados, entonces hacer experimentos puede ser costoso y además a veces éticamente no deseable, pero sí tenemos un conjunto de herramientas que a partir del análisis de datos se pueden llevar a un contexto casi experimental o cuasi experimental, y es algo que en los últimos años ha evolucionado, digamos, y que tiene hoy día una aceptación bastante amplia en la disciplina. Pero la economía también, llamémoslo, ha colonizado o ha entrado a las ciencias del comportamiento, y hay otro tipo de experimentos que se realizan, que son experimentos en laboratorio, en los cuales se puede poner a estudiantes o personas en general en situaciones donde deben tomar decisiones, y a partir de ahí poder medir diferentes cosas. Por ejemplo, si a ti te preguntan, ¿eres averso al riesgo? Pues es como un concepto muy teórico, que es la aversión al riesgo, pero si te sientas en un laboratorio y frente a un computador, te ponen un conjunto de situaciones en las que tienes que decidir, hago A, hago B, no hago nada, hago C. A partir de ahí hay metodologías que te permiten, digamos, inferir y decir, por ejemplo, si en efecto Cristian es amante al riesgo o es averso al riesgo. Ahora hablemos un poquito hacia las teorías económicas, que tú mencionabas alguna del riesgo, las teorías del riesgo y demás. También hay teorías clásicas como las de Adam Smith, del liberalismo, y defendidas por Milton Friedman, que fue premio Nobel de Economía. Además,
otras como la escuela austríaca en cabeza de Friedrich Hayek, también las marxistas. ¿Nos puedes dar una pequeña introducción de cada una, o por lo menos de las más importantes y representativas en la materia? Pues mira, la historia económica, la historia de la ciencia económica, a pesar de que es una ciencia relativamente joven, es muy, muy amplia. ¿Por qué? Porque hay muchas teorías que intentan explicar un mismo fenómeno y que muchas veces pareciera que se contradicen, así cuando ya uno lo habla en términos políticos y comienza a hablar de capitalismo, marxismo, ideas neoliberales y demás, que ya es como meterle un poco de política a la cosa, pero realmente se complementan en la forma de explicar cómo funciona la sociedad, porque una sociedad es, las personas somos complejas y cuando queremos analizar lo que pasa en la sociedad en un mercado, pues se complejiza mucho más. Entonces, Adam Smith partió de unas ideas, como dice, sobre el funcionamiento de cómo funcionaban los mercados, cuáles eran las principales, digamos, tareas que tenía el gobierno en términos de intervención, y ahí de hecho pues aparecen estas corrientes y dejar que el mercado haga todo, o qué tan importante debería ser un gobierno en términos de intervención. Y esto tal vez, diría yo, dio paso a las teorías más amplias para entender cómo funcionan los mercados y cuál era lo que llamaban los economistas clásicos la teoría del valor, que determina los precios del trabajo, el precio de la tierra y demás. Pero luego los análisis se fueron acentuando un poquito más hacia lo micro. Entonces aparecieron otras escuelas, como por ejemplo la austríaca que mencionabas, que está muy relacionada también con la teoría marginalista, que explica conceptos más, digamos, más microeconómicos de cómo funcionan los mercados, cómo toman decisiones los agentes, y aparece todo esa corriente, como decía ahorita, del marginalismo, que es lo que da paso a la teoría más moderna económica. Claro, entiendo. Y ahí incluso si nos vamos un poquito más hacia atrás, hay también historias de la economía que lo asocian con Platón, que él hablaba sobre la crematística. ¿Qué quiere decir esto? Sobre el arte de volverse rico, de hacer dinero. Y él iba en contra de la economía. ¿Qué era la economía? La economía era buscar el bienestar común. ¿Tú estás de acuerdo con ello o no? ¿O crees que la economía es mucho más complejo que ello? Que la economía sea la búsqueda del bien común. Pues hay dos conceptos que tal vez son bien separables, por lo menos en inglés, que es economics y economy. Entonces, digamos, la economía como ciencia se asemeja más a los análisis que te comentaba al principio, que al final, ¿para qué hacemos análisis económico? ¿Para qué queremos saber cómo los agentes se comportan? Pues para tomar mejores decisiones, y esas decisiones pues van en búsqueda de maximizar algo que en general es el bienestar social. Entonces en ese sentido sí que lo es. Ya cuando hablamos de la economía como un conjunto de sectores y actividades, pues entraríamos en un aspecto un poco diferente. Pero si la pregunta es si la economía debería o los economistas deberían estudiar cómo generar ese equilibrio social óptimo desde el punto de vista del bienestar. En eso sí, seguro, creo que muchos en la disciplina, no decir todos, estaríamos de acuerdo. Para ti, ¿cuál será la mejor para aplicar en Colombia? O sea, la mejor teoría para fortalecer la economía, la inversión privada, el desarrollo del país. Porque es una economía emergente, ¿no? Con pocos avances, muy estancada, que tiene avances pero muy pocos. Incluso no comparados con muchos países de la región estamos quedados, ¿no? Entonces, para ti, y más ahora con la situación del COVID, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Cuál será la mejor? ¿Aplicar un sistema de Adam Smith, clásico, liberal, o uno más centralizado? ¿Tú qué opinas de esto? Pues como todo en la vida, o como casi todos los extremos siempre son malos, ¿cierto? Es decir, no se puede dejar todo al mercado, no puede haber completo intervencionismo. Ahorita en la crisis que estamos debemos pensar en dos cosas. Hay unas políticas de emergencia, por así decirlo, porque hay una situación compleja de pérdidas de empleo, en especial, a lo que se suma todo el tema sanitario, por ejemplo, tener un plan de vacunación que vaya lo mejor posible, porque eso va a garantizar que la economía arranque muy pronto y que se eviten, digamos, otra vez confinamientos como los que estamos viviendo en estos días. Y eso necesita una planificación central, una toma de decisiones de gobierno, ¿cierto? Eso no lo hace el mercado por sí solo. Si dejamos a que sea el mercado, pues todos vamos a seguir saliendo a la calle y vamos a llegar a picos de contagio supremamente altos. Pero eso se tiene que complementar entonces con unos incentivos particulares que generen mayor inversión. Entonces,
hay sectores que necesitan un dinamismo específico, por ejemplo, el sector tecnología, todo revolución 4.0, seguramente ahorita con la virtualidad sí llegó para quedarse en muchos sentidos, va a haber muchos empleos que se van a generar en esa línea, entonces programas de formación y empresas que generen, digamos, esos espacios específicos serían clave. Entonces seguro es una combinación de ambos, seguro en el cortísimo plazo un papel muy importante, cuáles son las políticas de emergencia, digamos, y todavía contención de los impactos que ya luego permitan que la economía se recupere mucho más rápido. Claro, doctor, entiendo. Y es que esto es un tema muy complejo, ¿no? Multifactorial, o sea, no tiene que tomarse a la ligera, ¿no? Y se pueden implementar la misma medida a nivel regional, dado que el continente no es ajeno a las circunstancias de Colombia. Pues la realidad de cada país es un poco diferente, ¿no? Con el tema del COVID, pues ya, por ejemplo, Sí, Chile claro. parece que está mucho más avanzado con una economía que tal vez ha estado menos golpeada. Cuando uno mira los impactos que ha tenido COVID, obviamente ha golpeado mucho a Perú, Colombia, si uno lo mide con temas de tasa de desempleo, Bolivia. Es un país, digamos, que en promedio pues tiene unas condiciones económicas un poco menos favorables, pero uno pensaría que la estrategia de contención probablemente es común entre los países, pero las apuestas ya en un poco más mediano plazo pueden variar según la estructura productiva que tiene cada uno. Incluso si pensamos en la región como países, incluso si lo pensamos dentro del mismo país, las regiones, los departamentos, los municipios dentro del país también seguramente tienen unos componentes específicos dentro de su estructura económica que haga muy importante la política local, o sea, que no solamente de gobierno nacional, sino políticas locales para desde fomento del empleo, transformación productiva y temas similares. Ahí entremos un poquito como las teorías que te explicaba, que tú explicabas anteriormente. ¿Crees que bajar los impuestos, y con ello me refiero no solo a las clases populares, sino también a las empresas y multinacionales, reducir el Estado, se aumenta los recaudos y mejora significativamente la economía, la inversión privada y por ende se disminuye el desempleo, como muchos afirman, colocando incluso ejemplos como los de los tigres asiáticos, que mejoraron significativamente su economía en los últimos 20, 30 años? Ahorita hablabas del contexto y la emergencia del COVID, y creo que eso también hace muy particular la discusión sobre la reforma, porque no soy un estudioso de los temas fiscales, pero acudiendo un poco a los análisis que han hecho otros colegas, o sea, la reforma debía hacerse, es una necesidad para el tema de financiamiento. Eso implica, ahorita hablamos, las decisiones económicas tienen costos y beneficios, y aquí entramos en eso, y es subo los impuestos, el gobierno recauda más, hay alguien que gana, pero a alguien le cuesta, que son los agentes, las firmas, las empresas, las personas que están pagando más, o reduzco los impuestos y digamos, favorezco algunas actividades económicas, pero el gobierno necesita financiamiento. Entonces es difícil llegar al equilibrio. Pero con la emergencia se sabe que se debía hacer la reforma. Ahora lo que hay que hacer es o más bien evitar, es que la reforma no sea regresiva. Es decir, que toda esta información que tenemos actualmente sobre cómo los impuestos están divididos en la escala económica tanto de firmas como de hogares, de personas, sea lo más progresiva posible, de manera que no generen muchas más distorsiones en el mercado y que favorezca de alguna forma la igualdad en el país y que termine generando el recaudo necesario y que pues el recaudo luego se utilice de la forma más efectiva posible, ¿cierto? Que eso también es clave para que no sea muy costoso. ¿Por qué puede ser costoso una reforma? Porque al final la reforma, digamos, si queda mal diseñada, hay unos agentes que van a pagar impuestos, se ven afectados y si además de eso luego el gasto no es muy efectivo, pues es un doble costo que paga y que paga en la sociedad, porque es un problema de sociedad. Claro, y tú hablas entonces que es necesaria la reforma, pero ¿no crees que aumentando los impuestos, digamos, también aumenta directamente proporcional la evasión? Y todo esto, porque vemos que la ilegalidad en Colombia con respecto a impuestos es mucha, ¿no? Nomás hay que mirar los mercados que hay, la economía informal, lo que se le llama el trabajo informal. ¿Tú cómo ves este tema? Yo creo que hay un tema importante ahí al que el sector público creo que le da mucho más valor, y es el tema de los datos, contar con datos suficientemente buenos
no como muchos dicen para que la DIAN nos persiga, sino para que el sistema sea justo, pues también se necesitan datos claros que sepan a quién se debe cobrar y si ese que se le debe cobrar está bien. Hace un tiempo uno escuchaba que en los sistemas que focalizan los programas sociales como el SISBEN había un montón de personas coladas que no necesitan las ayudas sociales y que igual las están recibiendo. Si tenemos sistemas de información buenos, evitamos colados como estos y también vamos a evitar evasores. Entonces, la política tributaria, el aumento de impuestos, pues debe estar acompañada de eso, de un sistema de información suficientemente bueno para que quien termine pagando sea realmente quien debe pagar. Claro, porque es bastante difícil esta situación, ¿no? ¿Crees que, o sea, según entiendo y lo que me has explicado, crees que el Estado colombiano lleva una buena política económica y monetaria actual? Porque vemos que desde los gobiernos de Uribe, Santos y luego el actual, el de presidente Duque, han aumentado significativamente los impuestos o han intentado, porque el gobierno de Iván Duque todavía solo es una propuesta, ¿no? Todavía no es ley. Entonces los impuestos sobre todo ello a las clases medias, sobre todo, ¿tú crees que es una buena medida? Pues separando un poco las cosas entre la política monetaria y fiscal, hace un momentico decía, sí, creo que la política monetaria ha sido adecuada, el banco ha hecho un papel importante. La política fiscal, pues si claramente hemos llegado a estos niveles de déficit es porque las reformas anteriores, y si el sistema es tan regresivo es porque las reformas anteriores no han sido suficientemente buenas en ese sentido, y a lo que le sumas un choque como el COVID que requiere un montón de inversión pública. Y si esa inversión pública para hacerse necesita una nueva reforma, es porque tenemos unos problemas allí, y a eso se le suma el tema, por ejemplo, pues que ya vendrá seguro también esa discusión de lo pensional, que no está desligado completamente de el tema fiscal. Entonces seguro ahí no se ha hecho la tarea más o mejor hecha. Lo que pasa es juzgar a veces desde el escritorio es fácil, pero a la luz de los resultados un poco se podría pensar en ello. Pero yo creo que también ha habido avances en la política social, ha habido avances muy importantes, hay programas muy exitosos y estables que yo creo que han sido importantes para generar mejoras en bienestar social en algunos grupos de población. Todavía falta mucho, pero seguramente una reforma bien hecha en este momento que ayude a tapar un poco el hueco actual y fortalecer estos programas sociales de alguna manera, pues espera uno o tiene uno la esperanza que en el mediano plazo puede traer un mejor desempeño de la economía y una mejor perspectiva de crecimiento y de bienestar social. Hablemos ahora un poco del trabajo como patrón de medida del valor, que es un tema que tú trabajas, ¿no? Como el tema de la economía del trabajo. Entonces, relativos a la oferta y la demanda del empleo y los salarios, ¿por qué todo esto va ligado en la vida? O sea, que es oferta y demanda. Cuéntame cómo afecta esto los empleos. Ya, hace un rato, al principio te decía, los agentes tomamos decisiones, pero tampoco estamos solos en la sociedad, ¿cierto? O sea, las decisiones que tomamos van ligadas a otras cosas que vemos que pasan en el entorno, las decisiones de consumo que tomamos, consumir unos bienes u otros. Y al decir de que no estamos solos es porque tenemos cierto nivel de interacción entre los agentes. Entonces, hay empresas, las empresas quieren producir, ese nivel de producción necesita unos insumos, necesita capital, que viene, por ejemplo, del sector financiero o de ahorros que tiene el empresario, pero necesita también empleo. Entonces ahí es donde comienza esa interacción. Entonces los hogares quieren generar ingreso, se vuelven oferta de trabajo. Las empresas requieren trabajadores para producir sus bienes, los bienes que comercializan, que venden en el mercado, entonces demanda empleo, y es esa relación entre los dos la que genera entonces, digamos, así como muy caricaturizado lo que es el mercado laboral. Entonces, ¿dónde se determina, cómo se determina el precio de ese bien? O ese insumo en este caso, pues, ¿qué es el empleo? Pues de la interacción entre oferta y demanda, pero además de un conjunto de imperfecciones que tiene el mercado, un conjunto de, digamos, de restricciones o fricciones adicionales que tiene el mercado, que además es una discusión también álgida entre los economistas, que es el salario mínimo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Pues que el mercado pone un precio, pero hay una restricción que es el salario mínimo, y esto es muchas veces, o lo que se discute si es lo que puede generar altas tasas de desempleo o altas tasas de informalidad. Entonces mira que no es solamente la oferta y la demanda, sino que también el papel de la política pública, acá en este caso, esa discusión que se da a final de año sobre el salario mínimo, pues también es clave
para determinar qué pasa en el mercado laboral. Claro, y incluso hay unos economistas que proponen de que se elimine el salario mínimo, que todo sea manejado desde el mercado. ¿Tú qué opinas de esto, de estas propuestas? Sí, digamos, más pensando en el propósito con el que se hace la propuesta, que últimamente se hizo en términos de cómo hacer para generar formalización, cómo hacer para generar trabajos formales, y si ya se ha discutido y se ha identificado que de hecho uno de los, una de las principales barreras a la generación de empleo son los costos. Es decir, cuando yo como empresario voy a contratar a alguien, no solo le pago un salario, sino que hay unos costos adicionales de salud, pensión, un conjunto de parafiscales. Entonces siempre se ha pensado, si los empresarios no tienen que pagar esos costos adicionales o subsidiamos de alguna forma esos costos adicionales, voy a generar trabajos más formales. Pues digamos que esa herramienta un poco se agotó, en el sentido que ya históricamente ha habido unas reformas en las que se reducen, han generado más trabajo formal, pero igual la informalidad sigue ahí latente. Entonces uno dice, pues es una herramienta, digamos que fue válida, pero que se agotó. Entonces ahora lo que se dice, no, es que el salario es muy alto, lo que hay que hacer es reducir los salarios porque eso va a generar más empleos. Eso puede ser cierto en el mediano plazo, y ahí ya nos empezamos a encontrar los economistas acalorados con digamos, discutiendo desde nuestras perspectivas. Lo que yo creo es que el problema de empleo, digamos que viene un poquito más de atrás, es un problema tal vez de productividad y asignación de recursos. En Colombia, por ejemplo, las empresas en general son empresas muy, muy, muy pequeñas comparadas con otros países del mundo. Básicamente aquí las empresas de uno o dos trabajadores son un porcentaje altísimo de la economía, que son empresas que generan ingresos, pero que si tuviésemos un tejido, digamos, de empresas mucho más fuerte, empresas mucho más grandes o empresas mucho más productivas, así fuesen pequeñas, pues probablemente la discusión sobre reducir el salario mínimo para generar empleo fuera ese menos importante, porque el empleo ya se generaría, digamos, naturalmente porque se jalonaría como un factor de demanda. Entonces, yo creo que, y sobre todo en la coyuntura actual, no creo que sea la mejor solución una reducción de salario mínimo. El tema de los costos, creo que ya de los costos como generador de empleo ya se ha agotado un poquito, aunque ahorita hay un plan, por ejemplo, como el PAEF, que está favoreciendo unos sectores muy golpeados, como el sector turismo, y ahí uno dice, es necesario para estos sectores que se haga, pero tal vez como una medida generalizada no lo vería como una estrategia de largo plazo que sea conveniente. Claro, y además como uno se coloca en la posición también del empresario, porque como te he contado antes y cuando nos contactamos, yo soy empresario y he sentido esto, ¿no? O sea, es muy difícil contratar a las personas por lo costoso que es. Entonces Así uno es. prefiere hacer contratos de prestación de servicio, que es mucho más económico, y no es tanto que uno, o sea, por mí yo quisiera formalizar todo, pero es que es muy, muy costoso. Entonces es muy complejo este tema, bastante complejo. Así es. Así es. Bueno, doctor, ahora hablemos un poquito de la teoría del capital humano, algo que quieras hacer como una pequeña reflexión de la misma. Bueno, teoría del capital humano está bastante relacionada con la economía laboral. Digamos que bien, el desarrollo en buena parte se debe a Gary Becker, un economista muy conocido digamos, en este componente o en esta línea de trabajo de economía. Básicamente, eh, el capital, digamos, así como hay capital físico, hay un conjunto de herramientas, maquinaria que sirven para producir. Hay otro conjunto de características que tienen los trabajadores, que también generan competencias o mayores habilidades en ciertos procesos productivos. Siempre el capital humano ha sido asimilado, por ejemplo, a dos temas claves como son educación y salud. Básicamente la capacidad productiva de un trabajador pues depende en buena medida de esos dos factores. Entonces la teoría de capital humano pues, responde preguntas como, por ejemplo, qué es lo que genera, así como los empresarios tienen incentivos a invertir en capital y en maquinaria, qué es lo que hace que nosotros como agentes económicos tengamos incentivos a invertir en capital humano, invertir, por ejemplo, en educación, y en el fondo también pues tiene mucha similitud con lo que es el capital entendido de manera mucho más gruesa, en el sentido que
cuando hablamos de capital humano, pues si uno estudia es porque supone que va a tener un retorno, ¿cierto? Entonces, todas esas decisiones económicas que hay detrás de la acumulación de un stock que genera una mayor capacidad de trabajo, unas habilidades específicas, pues es lo que en buena medida estudia la teoría de capital humano. Doctor, creo que es muy claro lo que es la teoría y en qué consiste. Ahora vámonos un poquito más concreto, ya salgámonos un poco de la teoría. Hay un problema casi generalizado en Colombia que es el tema pensional, que tú anteriormente lo mencionabas. Entremos un poquito más en concreto en este tema. El tema pensional es alarmante. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus fallas según tu análisis como economista? Pues mira, hay dos fases bueno, tres factores. Es un problema complejo, pero uno podría mencionar algunas cosas que son claves. Lo primero es de qué depende la sostenibilidad del sistema. Básicamente hay unas entradas, esto es un flujo, hay unas entradas de recursos, hay una salida de recursos, entonces ahí es donde entra a jugar mucho el mercado laboral. En el flujo de entrada de recursos al sistema, pues hay informalidad. Informalidad se traduce en qué? En que hay agentes económicos que no pagan sus contribuciones de salud y pensión. Eso quiere decir que altos niveles de informalidad, pues es menores niveles de contribución al sistema de pensiones. Y luego en los flujos de salida hay un sistema muy desigual en el sentido que hay un bajo nivel de cobertura, estadísticas no muy actualizadas, pero hasta hace unos años, un porcentaje muy bajo, 25-30% de las personas que estaban en edad de jubilarse estaban recibiendo efectivamente una pensión, y al mismo tiempo hay personas con megapensiones. Entonces, esas son, digamos, esos son los dos componentes que quizás son más relevantes. Entonces, ¿cómo se hace sostenible el sistema? Pues arreglando ese problema de las megapensiones, unas reglas mucho más claras allí, y en la medida que se genere mucho más empleo formal, pues el sistema también se va a hacer mucho más sostenible. Ahora, el tercer factor que mencionaba al principio, que pues no está relacionado con la operación del sistema como tal, sino más con la dinámica social, demográfica más bien que está siguiendo el país, es que pues cada vez somos una sociedad más envejecida. Eso va a implicar pues que el aumento en la esperanza de vida, la reducción de la natalidad, la suma de esos dos factores, pues va a hacer que en un momento haya que una base de la pirámide de flujo mucho más pequeña, una base arriba que requiere una asistencia, digamos, o recibir más bien pensión va a ser mucho más grande. Entonces también hay que pensar la reforma en el sistema teniendo en cuenta esa transformación, esa transición demográfica que está sufriendo Colombia. Claro, doctor, es que la política es bastante, o sea, la política no solo la forma de manejar esto es bastante complejo. Entonces tenemos factores como tú lo mencionas de informalidad, otros factores que son los de la tasa poblacional de diferente edad, o sea, está por encima los adultos, o sea, los mayores que los jóvenes. Además, contemos también el desempleo juvenil, que es bastante alto, ¿no? En Colombia. Entonces, lo anterior es alarmante en Colombia, sobre todo en las juventudes, como lo mencioné. ¿Qué programas económicos se pueden ofrecer para solucionar las variables que afectan las circunstancias económicos, laborales y pensionales en Colombia? Pues mira, ya hay programas digamos, diseñados desde Colombia, pero que también ya se sabe han funcionado en otros países, cuya efectividad justamente se ha conocido a través de las metodologías estas medio experimentales que hablamos hace un rato. ¿Qué tipo de políticas ha habido que han parecido tener impacto importante para generar empleo? La reducción de los parafiscales, por ejemplo, una política importante que se generó en el 2012, que en el corto plazo generó empleo formal, pero pues que, digamos, esa generación de empleo formal no ha sido suficiente. Políticas de primer empleo, por ejemplo, por allí ya la memoria me falla, unos 8 o 9 años, hubo una política de primer empleo que básicamente consistía en subsidiar parte del salario de los jóvenes. La inserción laboral es un problema importante, como decías ahorita, las tasas de desempleo juvenil son muy altas, entonces el gobierno subsidia parte del salario de las personas jóvenes. Actualmente hay un programa, por ejemplo, como el PAEF, que también subsidia una parte del salario
a aquellas empresas que cumplan ciertos requisitos y contraten un empleo formal en unos sectores específicos. Todas estas son políticas que han generado impactos relevantes. Hacia adelante, pensando en políticas activas de mercado de trabajo, ¿qué creo yo que puede ser útil? Yo creo que todavía hay un espacio muy importante para el problema de intermediación laboral. Así como hay un alto nivel de desempleo, también hay un, no tan alto, pero hay un nivel también de vacantes o de empresas buscando talento. Y hay un mismatch, y mismatch en el sentido de que no hay un emparejamiento completo entre lo que buscan las empresas y las personas que están buscando empleo. Entonces ahí hay un papel de la intermediación muy importante para generar transformación de la mano de obra, para generar diferentes tipos de programas que permitan digamos, entrenar a los trabajadores en habilidades específicas que se estén demandando en el mercado de trabajo. Ha habido ya, pues, hay luces, por ejemplo, en este tema del Big Data y no sé qué, entonces se ha estado fomentando desde desde el Ministerio, MINTIC, por ejemplo, unos cursos para formar muchos científicos de datos, que bueno, muchas de esas habilidades son fáciles de adquirir, pero también a veces necesitan una transformación del sistema educativo como tal, es decir, pensar en una transformación también de los programas de pregrado, así como tal vez la economía no es la misma que hace 50 años, pues también hay que modernizar otro tipo de programas y pensar en la flexibilidad de los programas y la pertinencia de esos programas, porque al final la gente se educa con la expectativa de luego de llegar al mercado de trabajo. Entonces hay que ver cuáles son las señales que está mandando el mercado de trabajo sobre la formación de los estudiantes para luego, digamos, implementar políticas que sean adecuadas. Bueno, eso es desde la parte de los trabajadores. Ahora pongámonos un poco de los empresarios, de los que muchos llaman innovadores, microempresas. ¿Qué políticas se pueden hacer o proyectos para generar esto, que la gente crezca en sus empresas y generen empleos? Porque vemos que también muchos los impuestos, muchos factores que no dejan crecer las empresas pequeñas. Sí, hay temas muy relevantes que todavía hace falta estudiar, digamos, que no los conocemos completamente. Una dimensión importante de la problemática que mencionas es que no solo que las empresas son pequeñas, sino que hay digamos, una tasa de salida de empresas muy grandes. Las empresas suelen durar unos pocos años y pues son proyectos que se quedan y lamentablemente, digamos, no sobreviven a 3 o 5 años. La tasa de supervivencia de las empresas a 5 años es supremamente baja. Pues hay que entender por qué está ocurriendo eso. Porque una empresa no logra, digamos, pasar la barrera de los 5 años, si es un tema de focalización de las apuestas de la empresa, si es un tema de habilidades gerenciales, si es un tema de soportar, por ejemplo, un choque como el COVID. Seguramente muchas empresas relativamente jóvenes a las que les llegó el COVID por sorpresa y tuvieron que cerrar, no tenían suficiente capacidad y flujo de caja para mantenerse. Entonces, pues las políticas deberían enfocar, pues primero tal vez dar respuesta a esto. Tampoco soy un experto en esta parte de la economía, pero sí creo que hay ya muchos trabajos interesantes que van dando luces, por ejemplo, sobre temas de capacidades gerenciales, es decir, formar a los empresarios. A veces hay que tener buenas ideas, pero también hay que gestionar esas ideas, ¿cierto? El tema de la inclusión financiera también es clave, que los empresarios sepan cómo apalancar sus proyectos para crecer. Y no hablamos solo de empresarios, digamos, súper sofisticados, sino también de empresas pequeñas como, por ejemplo, no sé, las tiendas de barrio. Y te pongo este ejemplo porque en uno de los proyectos que estamos trabajando en la Universidad del Rosario, que se llama Alianza EFI, en el que estamos trabajando la informalidad desde diferentes aristas, estamos tratando de entender justamente eso. ¿Qué hace una tienda de barrio? Puede ser un negocio rentable, o sea, debe ser un negocio rentable, pero seguramente hay ciertos aspectos de la forma como se gerencia la contabilidad, de la inclusión financiera, que puede ayudar a que crezca y que sea todavía, digamos, más fuerte para soportar choques como lo que sufrimos como el COVID. Entonces, entender tal vez esas realidades y especificidades sectoriales y diferentes segmentos es importante. No es lo mismo cómo apalancar una gran empresa para que exporte, para que entre al mercado internacional, que cómo hacer que empresas pequeñas en temas como, por ejemplo, mencionabas de innovación,
encuentren el capital suficiente para desarrollar su idea, incubarla y poder ser sostenible, digamos, más allá de ese cierto margen que hace que las empresas tengan que salir del mercado. En efecto, es que sí, el tema es bastante interesante y hay que trabajarle duro porque esto puede ser una gran solución para el desempleo y la formalización de empleo. Bueno, hay un tema que es los estudios micro y macro económicamente hablando, o sea, microeconómicos y macroeconómicos. ¿En qué consiste y esto cómo puede ayudar a comprender todo lo anterior? Cuando te decía que la economía estudia las decisiones de los agentes, esas decisiones pueden tener muchas dimensiones, pero tal vez lo agregamos de manera un poco por simplificar en dos. Cuando yo tomo una decisión, hay unos aspectos asociados a mi comportamiento como individuo, o como empresa, como gobierno, y ahí es donde entra la microeconomía, entender el comportamiento de los agentes, digamos, de manera individual o como un grupo específico. La macroeconomía, digamos, ya se para sobre el equilibrio que tiene la toma de decisiones de todos los agentes. Yo estoy tomando la decisión de ofrecer mi tiempo en el mercado para trabajar. Hay empresas que toman la decisión de contratarme como trabajador. Hay unos bancos que toman la decisión de prestarle a esa empresa y un gobierno que toma la decisión de ayudarle a la empresa, cobrarle un impuesto al trabajador, etc. Entonces, todas esas decisiones de cada uno de ellos tienen un equilibrio general, un equilibrio macro. Y ahí es donde entra entonces la macroeconomía a estudiar ello. Entonces, digamos que no son formas diferentes de ver la economía, sino también dos maneras complementarias, dos perspectivas complementarias de cómo decisiones de los agentes, digamos, trascienden a la gente como tal, pero luego también generan un equilibrio macro, un equilibrio general. La explicación es bastante clara y concreta y todo, y bueno, en todo estado tiene una política monetaria, ¿no? Volviendo un poco a lo que tú decías de la política monetaria, porque la hemos tratado en el transcurso del video, pero muy poco, o sea, no hemos profundizado en ella. ¿Qué, qué define sus proyectos de cada estado, no? Por ejemplo, las políticas públicas. Cuando yo tengo una medida, una política monetaria, defino los proyectos a largo o a futuro plazo, ¿no? Mientras el Sí, gobierno está, ¿no? sí, sí, sí. Incluso cómo se financia las políticas públicas con el objetivo de mantener una tasa de inflación, lo que estábamos hablando, baja y estable, y alcanzar el máximo nivel sostenible del Producto Interno Bruto, ¿no? Y del empleo. ¿Alguna reflexión al respecto, por ejemplo, cómo se ha manejado en Colombia? ¿Se ha manejado bien? Sí, ¿No? en principio decirte que la política monetaria, incluso constitucionalmente, es independiente del gobierno. Y pues digamos que aquí también ha habido mucha polémica en el sentido que el En Banco de la efecto, República tiene algunas sillas, digamos, ya elegidas por el gobierno, y dadas las circunstancias de los últimos meses, pues hay muchos más, digamos, de lo que habitualmente hay. Esto solo por mantener eso, la independencia entre esos choques o esos balances más bien que hay entre política monetaria y las otras políticas, política fiscal particularmente. Ahora, ¿cuáles son las apuestas de los gobiernos? Ahí es donde aparecen pues las agendas particulares, y solo para hacer referencia si la memoria no me falla, en los últimos planes, digamos, donde se han concentrado, recuerdo en el gobierno de Santos que en algún momento se hablaba de las 4 locomotoras de la economía. Entonces identifico 4 sectores que creo que son los que van a potenciar la economía, y toda mi inversión, digamos, social va a ir encaminada en esos sectores. Entonces eso va con una idea, son unas apuestas de estrategia de gobierno. ¿Cómo se define? Pues eso es justamente lo que, comillas, nos venden en el momento en que estamos votando, ¿no? Estamos votando un modelo y unas estrategias sobre las cuales creemos van a ser mucho más convenientes para el país como sociedad. Las últimas, por ejemplo, sonaba mucho el tema de la economía naranja. Entonces también, digamos, centraba unos procesos de transformación, digamos, globales que se está sufriendo, en cuanto a ciertas industrias que potencialmente van a generar muchos empleos. Entonces hay una apuesta a fomentar este tipo de empresas, programas específicos de inversión a estas empresas. Entonces, digamos, ¿de qué depende? Esa es ya justamente la visión y el programa económico que tiene cada gobernante, pero sí, pues, diciéndote que la política monetaria sí, en principio es independiente a esos ejercicios, y es lo que se busca, pues, en la gobernanza misma que tiene, por ejemplo, la Junta del Banco Central. tú mencionabas la independencia de la política monetaria.
y es que es algo importante mantener su independencia porque no debe tener matices políticos por su misma importancia para la nación, ¿no? Porque puede pasar lo que está pasando en Argentina, esas inflaciones tan elevadas que crean un caos económico, Sí, ¿no? Y exactamente. deterioriza la inversión privada y diferentes factores. Bueno, doctor, ¿qué es la contabilidad nacional? Sí, porque este es un tema interesante, ¿no? Sí, pues como casi cualquier fenómeno en muchas ciencias, hay que medir, y a los economistas de hecho pues nos encanta medir cosas. Es que la contabilidad nacional es un conjunto de herramientas que nos permiten saber cuantificar la economía y diferentes componentes de la economía. En un curso, digamos, de macroeconomía o de economía introductoria, hablabas ahorita del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué es el Producto Interno Bruto? Pues el Producto Interno Bruto es la suma de una serie de componentes. Entonces, la contabilidad nacional es un sistema, de hecho se llaman sistema de cuentas nacionales, así se conoce. Es un sistema de cuentas que permite entender qué va pasando con la economía, saber si ha crecido el producto y si ha crecido, en qué sectores ha crecido, cuáles son los factores de demanda que han hecho que este producto crezca. Entonces se puede pensar más bien como un sistema, incluso matemáticamente, de ecuaciones de un montón de componentes de la economía que medimos con el objetivo de entender un poquito mejor qué es lo que está pasando en la sociedad y en la economía en general. Sí, perfecto, doctor. Entonces, según entiendo, es algo muy centralizado, ¿cierto? ¿Y en dónde queda la economía regional con un estado tan centralizado como es el nuestro? Bueno, en el tema de contabilidad nacional, para decirlo así, de hecho es una necesidad muy marcada que tenemos. Las cuentas nacionales, el sistema de cuentas nacionales, en nuestro caso, pues lo lleva el DANE. Hay avances importantes en entender las economías regionales, en saber cuál es el tamaño de la economía, cuál es la estructura económica de los departamentos, de los municipios. En eso hay avances importantes, no solo centralmente, es decir, que lo realiza el DANE, sino que también algunos departamentos hacen su propio esfuerzo en hacer esa medición y saber si qué parte del termómetro, es como un termómetro, qué parte de la economía va bien, está de que no tiene fiebre, y qué parte de la economía va teniendo fiebre. Ese monitoreo es importante para tomar decisiones. Entonces ahí es donde entra la economía regional o los gobiernos locales son muy importantes en esa toma de decisiones. Muchas veces faltan herramientas para la toma de decisiones y eso ha sido clave, por ejemplo, ahorita en la coyuntura del COVID. Es cierto que tenemos un nivel de centralización en muchos aspectos, pero también es descentralizado en muchos otros, y hay ciertos grados de libertad, podríamos llamarlo así, también para hacer política local en cuanto a programas sociales, programas de inversión y demás. Y pues muestra de eso es que, por ejemplo, en la coyuntura del COVID, muchos municipios o departamentos pudieron implementar, digamos, sus propios programas de ayuda complementarios a los programas que ya venía realizando el gobierno central. Entonces ahí ya vamos teniendo en cuenta las partes descentralizadas, ¿no? Ahí los economistas siempre les gusta hablar sobre modelos, ¿no? Entonces, ¿qué es un modelo de producción de inventarios y un modelo de equilibrio general computable? ¿Se parecen? ¿Son diferentes? ¿En qué consisten? Sí, son modelos digamos, tienen un propósito diferente. En general, digamos, el modelo es una estructura, una suma, digamos, de supuestos sobre cómo funciona la economía, que nos permite simplificar esa complejidad de la que hemos hablado, pero a pesar de que se simplifica la complejidad, nos permite estudiar fenómenos específicos en los cuales estemos interesados. Entonces, por ejemplo, los modelos de inventario, que en su momento estuve trabajando, nos permiten responder preguntas como, por ejemplo, ¿cuál debería ser un nivel óptimo de abastecimiento que yo tenga en mi inventario de manera que no pierda demanda? Entonces, dependiendo del producto que yo comercialice, yo pues voy a tener digamos, una demanda con cierta regularidad, pero la demanda no es constante, tiene unos picos. Entonces, pues por darte un ejemplo, no sé, las velas. Entonces, las velas, por allá la primera semana de diciembre, mucha gente compra velas, pues el señor de los inventarios de velas no tiene el mismo inventario a finales de noviembre que en marzo, ¿cierto?
porque en diciembre se disparan la venta real. Entonces, estos modelos permiten entender las dinámicas de la demanda de manera que haya un stock que permita suplirla. ¿Qué hay detrás de eso? Un conjunto de ecuaciones matemáticas, un conjunto de ecuaciones y de estimaciones estadísticas que nos permiten entenderlo. Un modelo de equilibrio general, digamos, es bastante más complejo. ¿Por qué se llama de equilibrio general? Pues porque yo puedo tomar una decisión que te afecte a ti, por ejemplo, pero luego la decisión que tomas tú afecta a otra persona, y hay una cadena, digamos, de decisiones que vamos tomando los agentes que tienen eso que te contaba, que es como el equilibrio macro. Entonces, un modelo de equilibrio general te permite entender cómo el cambio en una variable específica te afecta a todo el resto de la sociedad de una manera u otra, midiendo variables tan importantes como el bienestar, el Producto Interno Bruto, el empleo. Entonces, ahorita que estamos hablando de reforma tributaria, por ejemplo, muchas instituciones ahorita están construyendo sus modelos de equilibrio general para entender que si el impuesto el ingreso de las personas crece en tantos puntos, ese modelo es capaz de cuantificar muchas cosas al mismo tiempo. Es capaz de tener en cuenta que si le suben el impuesto a la persona va a consumir menos, por ejemplo, porque va a perder ingreso disponible, pero que no todo es malo porque el gobierno va a tomar eso para hacer inversión social y va a haber otra parte de la economía que se va a beneficiar. Entonces, cuando yo sumo ganadores y perdedores, tengo un resultado, digamos, general de la economía, y un modelo de equilibrio general te permite explicar eso. El modelo de equilibrio general no es único, depende de qué pregunta quieres responder. Entonces, si quieres responder una pregunta sobre reformas tributarias, entonces el modelo de equilibrio general hace un foco, pone la lupa sobre esa partecita de la estructura tributaria. Pero si lo que yo quiero es ver cuáles son los impactos de la inversión extranjera directa, entonces tengo un foco más específico sobre la parte, digamos, que relaciona a las empresas con el financiamiento externo o los capitales que vienen de afuera, qué efecto tienen sobre variables importantes de la economía. Entonces son como unas estructuras matemáticas que son como con la que, comillas, jugamos, en el sentido que movemos un poquitico y vemos qué va pasando. O sea, aunque la economía es una ciencia humana, digámoslo así, es destacada para comparable, digámoslo así, con el derecho, con todas estas ciencias, la filosofía inclusive, comparte mucho de sus características con las ciencias duras, ¿no? Porque son fórmulas para establecer un determinado resultado. Entonces es lo que más o menos entiendo con los modelos. Sí, de hecho, el origen, cuando dices que tenía relación con el derecho, las facultades de economía más viejas, digamos, las pioneras en Colombia, nacieron como en derecho. Yo estudié en la Universidad de Antioquia y el programa de economía nació dentro de la Facultad de Derecho. Ahora soy profesor en la Universidad del Rosario y el programa de economía nació como parte de la Facultad de Derecho. Entonces comparten esa raíz de ciencia humana, ciencia social, con unas preocupaciones similares sobre ciertos problemas, pero la evolución de la ciencia ha hecho que se vean las matemáticas una herramienta muy importante, pero no las matemáticas por sí mismas, sino que están conectadas con el tema de los datos. Tenemos que tomar decisiones, las decisiones tienen que ser informadas, para eso necesitamos datos, pero los datos por sí mismos no nos dicen mucho, entonces necesitamos transformar esos datos en modelos o a partir de modelos para llegar a tomar esas decisiones. Entonces es cierto que la economía se ha vuelto mucho más cuantitativa, digamos, más una ciencia, comillas, un poquito más dura, sin que eso diga que sea una ciencia exacta para nada, porque hay muchos problemas, diferente a la física, donde pues hay ecuaciones que son únicas. En economía puede haber muchas respuestas a un mismo fenómeno, y pues eso lo hace todavía una ciencia social y una ciencia que abre la discusión a muchos aspectos que pues están relacionados con la complejidad misma de los fenómenos que estudia. Claro, sin duda alguna. O sea, no pierde su subjetividad en todo momento, ¿no? Cambia muchas cosas. Mientras que las ciencias duras siempre es como la objetividad ante todo. O sea, yo puedo tener una opinión. Dime. No, que podemos estar de acuerdo en diagnósticos, como necesitamos generar empleo formal. Entonces, en eso tenemos datos y modelos que nos dicen que en efecto es así. Pues ya cuando dices la subjetividad, en economía hay un componente que se llama hay economía normativa, economía positiva, y a veces pues eso de lo positivo puede relacionarse con lo subjetivo, y es, bueno, ¿cuál es la solución? Para alguien es reducir el salario mínimo, para otra persona es otra. Entonces ahí es donde abre ese espacio al debate. Sin duda alguna, y sin dejar de lado también la ideología de uno, ¿no?
Por ejemplo, uno puede estar más hacia la izquierda, otros más hacia la derecha, otros más hacia el centro, pero no tenemos teorías como liberalismo clásico, marxismo o la otra teoría que está entre las dos, ¿no? Y Entonces, aún así puede haber modelos que apoyen posturas, ¿cierto? Así las posturas perfecto. parezcan muy contrarias, puede haber datos que apoyen cualquiera de las dos. Y ahí es lo difícil de no poder hacer los experimentos. Si tengo dos soluciones, puedo implementar las dos y ver qué pasa, no porque el costo puede ser grandísimo. No podemos quitar el salario mínimo solo para experimentar qué ocurre, pues si eso va a dañar el nivel de vida de un montón de personas. Entonces ahí es donde está, digamos, la parte de cirujano que tiene la economía, y es que hay que tomar decisiones muy informadas y muy precisas, porque pues cuando uno hace, coloquialmente, si uno la embarra, la puede embarrar muy mal. Y también experimentos como los que se propone Europa sobre los países escandinavos, sobre la renta básica, ¿no? Entonces eso también es interesante analizarlo. Bueno, Total. doctor, todo, vemos que en Europa, ya que nos metimos en el tema de Europa, hay una unión de estados, ¿cierto? Que comparte políticas económicas en común y ceden un poco de su soberanía en pro de trabajar en bloque y fortalecer su economía. ¿Crees que sería coherente hacerlo en Latinoamérica? ¿Y cómo sería la forma correcta de hacerlo? Porque vemos las realidades sociales y políticas son totalmente diferentes, ¿no? Pero Sí, compartimos pues también muchas cosas, como el idioma, sí, costumbres. hemos visto que parte del, o sea, que ha tenido mucho éxito, pero también ha tenido esos puntos que se ha tenido que ajustar en la Unión Europea, y buena parte es por las realidades de cada país, ¿no? Había un conjunto de condiciones que debían cumplir los países, que claramente el desempeño de la economía en Alemania pues no era similar al de otros países, entonces la regla con la que hay que medir cada uno es diferente. Entonces en el diseño, bueno, y luego la salida además de Reino Unido, pero además entendiendo que la Unión tiene diferentes capas, por así decirlo. Hay una unión monetaria, una unión comercial y demás. Eh, la conveniencia que puede tener en la región, pues más que evitar entregar la soberanía, pues hay muchos puntos comunes, como mencionas, entre lo cultural y el idioma, y algunos más incluso desde el punto de vista económico, que seguramente se podrían potenciar con unidades mucho más fuertes. Hay ejercicios que se han hecho, existe la Alianza del Pacífico, existe una Unión Andina de Naciones también. Entonces seguramente pues hay espacio para emprender proyectos a nivel regional importantes, eh, por las, porque muchas cosas que se tienen en común con muchos países, principalmente en América Latina, y que hecho por un solo país de pronto no tiene el mismo impacto que si hay una unión de países en búsqueda de ese propósito. Pero siempre va a ser complejo porque si bien se conoce cuáles son los beneficios que se obtienen en el diseño de ese tipo de esquemas, es difícil, pues y en algún momento también entran los temas políticos de por medio, ¿cierto? De cómo se negocia, quién negocia. Muestra de eso es, por ejemplo, los tratados de libre comercio, que en su momento pues han sido debatidos, pero pues que sin duda hacen parte del proceso digamos, de globalización mundial, y que cada vez se muestra, pues son importantes, y generan beneficios desde muchas perspectivas. También hay costos, pero pues claro, hay que aprender, hay que saber cómo mitigar esos costos. Entonces seguramente ejercicios en esa línea de integración regional, sí pueden ser relevantes. Integración regional desde lo económico y en proyectos específicos, no en lo político, ¿no? En unificar países, o entrar en conflictos Sí, claro, de diferente índole, pues no, digamos que esa no es la forma natural. Es aprovechar lo similar entre los países, pero también la especificidad que hay entre ellos, ¿no? También hay unos niveles de especialización que tienen los países, que puede hacer que generen unas complementariedades importantes entre ellos. claro, doctor, es bastante complejo y hay que analizar esto porque de verdad sería bastante interesante. Por ejemplo, que digamos uno tenga un título, por ejemplo, yo abogado, tú economista, y la puedas ejercer en la región sin ningún límite, puedas Sí, viajar, sí, o sea, muy, con solo tu muy, cédula ya, sí, ciudadano americano, algo así. Sería bastante interesante y creo que fomentaría mucho la economía.
pero también vemos todo este tema del racismo, ¿no? Por ejemplo, el racismo no, sino, bueno, sí, un poquito el racismo, pero no tanto el racismo, sino la palabra, se me olvidó, lo que pasa con los venezolanos, eso, Xenofobia, la sí. xenofobia. Exacto, por ejemplo, que yo de colombiano vaya a Chile, ah, no, viene a quitarnos los empleos y viceversa, ¿sí? Entonces, son muchos factores que hay que tener en cuenta. Bueno, doctor, la última pregunta que quiero hacerte, porque se nos acaba el tiempo, y que es bastante complejo e interesante. No sé si ustedes, los economistas, lo hayan trabajado o tratado en profundidad. Quiero preguntarte, en Colombia hay un problema, ¿cierto? Y no solo en Colombia, y no solo se da en las grandes esferas del poder, sino en todo ámbito social colombiano. Incluso me atrevo a decir que a regional latinoamericano, que es la corrupción. ¿Hay alguna solución o planteamiento desde el estudio económico de la misma, del mismo problema? Digamos, desde lo económico seguro se pueden analizar cosas, sobre todo si lo llevamos a eso de las decisiones individuales, pues porque una persona es corrupta. Pues básicamente cuando yo tomo decisiones, miro cuáles son mis costos y mis beneficios. Si yo voy a hacer un acto de corrupción, pues miro mis costos y mis beneficios, y incluso pues ahí está el tema ético. Si a mí la ética no me importa, pues entonces ya miro es cuánto me puedo ganar y cuánto me cuesta. Entonces ahí uno dice, bueno, pues básicamente mano dura, digamos, o sea, aumentar el costo lo más posible a una persona que haga este tipo de actos, pues seguramente es una política beneficiosa. Obviamente esto en un modelo súper minimalista de cómo funciona la racionalidad del comportamiento de nosotros como Y agentes. utilitarista, ¿no? Exactamente, si yo evito que se robe la plata, es porque si lo pillo, pues se le va a ir muy larga la cosa. Entonces eso a priori evitaría que hubiese este tipo de actos. Pero también hay unos temas de diseño de cómo funciona el sistema, cómo es la institucionalidad del gobierno y el sector público en general, que puede ayudar. Y una parte importante es el monitoreo, ¿cierto? Porque muchas veces nos damos cuenta que hubo corrupción, pero como con el espejo muy de para atrás, 2 años después. Seguramente unos sistemas de monitoreo un poco más eficientes en ese sentido pueden ayudar. Entonces, si el costo de ser corrupto es muy alto y la probabilidad de que me pillen además es muy alta, probablemente, y acá te lo hablo como economista, ya seguramente desde el marco institucional hay consideraciones mucho más inteligentes que esa, pero uno pensaría que eso por lo menos inhibiría a los agentes económicos de que cometan acciones de ese tipo. Sí, claro, y así se pueden alzar diferentes delitos, ¿no? Ya estábamos hablando al inicio sobre teorías racionales. Por ejemplo, hay teorías racionales económicas del delito, de las Sí, violaciones, etcétera. Bueno, exactamente. doctor, no me queda más sino agradecerte por participar y por brindarnos este espacio, tu conocimiento en economía. Creo que analizamos, debatimos, abarcamos muchos temas, ¿no? A la vez nos quedan muchos por fuera, pero creo que se cumplió el objetivo. Muchas gracias, doctor Andrés. No, a vos, Cristian, muchísimas gracias por la invitación y pues nada, encantado de haber hablado contigo este rato. No sé si quieras dejar tus redes sociales para que te sigan o quieras contarnos algo, un proyecto, algo que quieras. Pues no, sí, me gustaría contarte dos cosas. Una es el proyecto que te contaba, estamos realizando en la Universidad del Rosario, que es un proyecto en el que creemos muchísimo, y es así como mencionabas que la corrupción es como esos problemas que están súper arraigados en nuestra sociedad. El tema de la informalidad también es una problemática supremamente compleja por las múltiples causas y consecuencias también que tiene. Entonces, esto es un proyecto que estamos realizando desde hace un par de años, que se llama Alianza EFI, que es una red, no, es una red de universidades a nivel nacional con un financiamiento externo que viene de Banco Mundial, en el que hemos avanzado en conocer no el problema de informalidad desde una medición amplia, de decir hay tantos trabajadores informales, no, de informalidad, conociendo realidades de comunidades como por ejemplo tenderos, mineros, recicladores, agricultores, personas que viven en contextos informales, asentamientos informales. Entonces tenemos allí un conjunto de resultados que este proyecto pues está generando a través de conocimiento de muchos científicos, no solamente economistas, sino también sociólogos, personas que vienen de la planeación urbana, ingenieros, y con el que más allá de escribir artículos, pues lo que queremos es generar conocimiento que sea útil para la toma de decisiones, pero también generar conocimiento que se pueda comunicar. El proyecto se llama Alianza EFI y la página es alianzaefi.com.
tal cual le escuchas, Alianza EFI, todo seguido. EFI hace referencia a economía formal e inclusiva, y la idea es cómo diseñar programas que generen una economía más formal e inclusiva en nuestro país. Todavía nos quedan un par de años más y creo que es un proyecto en el que estamos poniendo mucho trabajo y que como te decía, no es solamente de científicos en un escritorio escribiendo cosas, sino tratando de pensar en problemas, más que en problemas, en analizar los problemas y encontrar soluciones a estas problemáticas relacionadas con informalidad. Es bastante interesante y gracias por esa invitación. Creo que queda amplio para que lo investiguemos también. Por mi parte lo va a investigar. Muchas gracias, doctor, nuevamente y espero que tengas una buena tarde. Igualmente, Cristian, te agradezco muchísimo, que estés muy bien.